Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un tema que créanme los va a dejar con la boca abierta, tal como dice nuestro título. Vamos a desmenuzar la última bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo, un secreto que ha estado guardado y que al revelarse, ha puesto a todos a especular y a hablar. Prepárense porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de un posible bebé para Can Yaman. Sí, han escuchado bien. La revelación de Sofía, quien sea que sea ella en este contexto, ha dejado a todos boquiabiertos. Así que si eres fan de Can Yaman, de las historias de telenovela que parecen superar la ficción, o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes jugosos, quédate conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en todo este misterio y emoción, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Imaginen la escena. El sol brillando, los flashes de las cámaras y de repente una noticia que salta a la palestra y revoluciona las redes sociales. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su atractivo, podría estar a punto de embarcarse en la aventura más grande de su vida, la paternidad. Pero aquí está el giro, y es un giro que ha dejado a muchos preguntándose quién es esta misteriosa Sofía y cómo es que su revelación tiene tanto peso. La noticia, o al menos el rumor que se ha viralizado, sugiere que una mujer llamada Sofía, cuya identidad aún genera debate y varias teorías, ha hecho alguna declaración o ha salido a la luz con información que apuntaría a un posible embarazo. Y claro, cuando se trata de una figura tan mediática como Can Yaman, cualquier indicio, por mínimo que sea, se magnifica y se convierte en noticia de primera plana. Vamos a tratar de poner un poco de orden en este torbellino de especulaciones. Lo primero que debemos aclarar es que hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su equipo. Y esto es crucial. En el mundo del entretenimiento, los rumores vuelan más rápido que las balas, y muchas veces son solo eso, rumores. Sin embargo, la forma en que esta revelación de Sofía se ha manejado y la atención que ha generado sugieren que podría haber algo más que solo invención. ¿Quién es Sofía? Esa es la gran pregunta. Las teorías apuntan a varias direcciones. Podría ser una expareja, una amiga cercana, alguien que ha trabajado con él en algún proyecto, o incluso alguien que simplemente ha sido testigo de algo y ha decidido compartirlo. La falta de detalles concretos sobre su identidad es lo que añade más intriga. Si fuera una figura pública conocida, el tema sería diferente, pero al ser una Sofía anónima o semi-anónima, el misterio se intensifica. ¿Y qué tipo de revelación podría ser? Si se trata de un embarazo, las posibilidades son varias. Podría ser que Sofía sea la madre, o que tenga información privilegiada sobre una relación secreta de Can que ha resultado en un embarazo. Piensen en las telenovelas que tanto nos encantan, esto parece sacado de una. La idea de que Can Yaman, el ídolo de multitudes, pueda estar esperando un hijo, cambia por completo la percepción pública que tenemos de él. De ser el galán conquistador, pasa a ser un hombre que podría estar formando una familia, o al menos, asumiendo una nueva responsabilidad. Las redes sociales, como siempre, han explotado. Los hashtags relacionados con Can Yaman y este supuesto embarazo son tendencia. Los fans se dividen entre los que están emocionados ante la posibilidad de que su ídolo sea padre, los que están preocupados por cómo esto podría afectar su carrera, y los que simplemente están disfrutando del drama. Los memes no se han hecho esperar, las teorías sobre quién es Sofía son incontables, y cada pequeña publicación del actor es analizada con lupa en busca de alguna pista. Se le ve más relajado. ¿Ha cambiado su rutina? ¿Hay alguna foto sospechosa? Todo se convierte en objeto de escrutinio. Para entender el impacto de esta noticia, debemos recordar la trayectoria de Can Yaman. Desde sus inicios en Turquía, su fama ha crecido exponencialmente. Sus papeles en series como Erkenci y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional. Su físico, su talento actoral y su personalidad carismática lo han convertido en un verdadero fenómeno global. Ha participado en producciones italianas, ha sido portada de revistas de moda, y su vida personal, como la de cualquier estrella de su calibre, está bajo constante vigilancia. Por eso, una noticia de esta magnitud, sobre una posible paternidad, no es algo que pase desapercibido. Ahora, hablemos de la posible madre. Si Sofía no es la madre, ¿quién podría ser?
Can Yaman ha tenido relaciones mediáticas y otras más privadas. ¿Se trataría de alguien de su pasado que resurge con esta noticia? ¿O quizás una relación mucho más reciente y secreta que nadie imaginaba? El hecho de que la revelación provenga de una fuente externa, y no de Can directamente, añade una capa de complejidad. Podría ser que esta Sofía haya decidido hacerlo público por alguna razón, tal vez para ejercer presión, para aclarar una situación, o simplemente para generar un revuelo. En el mundo del espectáculo, estas situaciones no son nuevas. Muchas celebridades han tenido que lidiar con rumores sobre embarazos o paternidades antes de que la información sea oficial. A veces, la presión mediática obliga a confirmar o desmentir. Otras veces, la pareja o el individuo deciden mantenerlo en privado el mayor tiempo posible. Lo que sí está claro es que si esta noticia tuviera fundamento, cambiaría drásticamente el panorama de Can Yaman. Su imagen pública se transformaría. Pensemos en las implicaciones. Si Can Yaman fuera a ser padre, ¿cómo afectaría esto a sus proyectos laborales? ¿Tendría que tomarse un tiempo libre para dedicarse a su familia? ¿Sus fans lo apoyarían en esta nueva faceta? La mayoría de las veces cuando una celebridad se convierte en padre, sus seguidores suelen reaccionar positivamente viéndolo como una etapa natural y humana de la vida. Sin embargo, la forma en que se gestione esta información será clave. Y volviendo a Sofía. Si esta persona existe y ha hecho una revelación, es probable que tenga algún tipo de vínculo o conocimiento directo. Podría ser que ella misma esté embarazada y haya decidido hacerlo público. O quizás, como mencionamos, sea una persona cercana que ha decidido compartir lo que sabe. La clave para entender esta historia está en descubrir quién es Sofía y cuál es la naturaleza exacta de su revelación. Hay que ser cautelosos, por supuesto. En la era de la información rápida y a menudo poco verificada, es fácil caer en la desinformación. Pero la persistencia de este rumor, y el hecho de que haya captado la atención de tantos medios, sugiere que no es una invención de la nada. Es posible que haya alguna información, aunque sea incipiente o parcial, que esté alimentando toda esta conversación. Quizás la estrategia de Can Yaman o de su entorno sea la de esperar el momento adecuado para pronunciarse, si es que hay algo que pronunciar. O tal vez esta filtración inesperada los ha tomado por sorpresa y están decidiendo cómo responder. Lo que sí es seguro es que la expectativa es altísima. Cada día, miles de personas buscan actualizaciones sobre este tema. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Probablemente continuarán surgiendo más teorías y especulaciones. Podríamos ver a algún medio de comunicación intentar contactar a Sofía, si es que logran identificarla. O quizás Can Yaman o alguien de su círculo cercano haga alguna declaración, ya sea para confirmar, desmentir o aclarar la situación. Hasta entonces, solo podemos basarnos en la información que circula y en nuestras propias conjeturas. Es fascinante observar cómo una sola revelación, por parte de una persona cuya identidad podría incluso ser desconocida para el público general, puede tener un impacto tan grande en la vida y la carrera de una figura pública. Esto nos habla del poder de los medios de comunicación y de las redes sociales en la actualidad. Un solo hilo de información puede tejer una narrativa compleja y cautivadora que atrapa la atención de millones. Si Can Yaman realmente está esperando un hijo, sin duda será un capítulo nuevo y emocionante en su vida. La paternidad es una experiencia transformadora, y ver cómo este ídolo de masas podría abrazar esta nueva etapa sería fascinante de observar. Los fans, en su mayoría, suelen ser muy comprensivos y apoyan estas evoluciones personales de sus artistas favoritos. En resumen, lo que comenzó como un rumor o una posible filtración, se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. La revelación de Sofía ha puesto a todos a especular sobre un posible bebé para Can Yaman. La identidad de Sofía, la naturaleza exacta de su revelación y la veracidad de la noticia son los grandes interrogantes que quedan por resolver. Lo que sí es cierto es que esta historia ha capturado la imaginación de muchos y ha generado una expectación tremenda. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y en este recorrido por este fascinante rumor. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y reflexiones. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algo de cierto en esta revelación? ¿Quién creen que podría ser Sofía? ¿Cómo creen que Can Yaman reaccionaría ante la paternidad?
Déjenme sus comentarios abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarme un gran me gusta, eso me ayuda muchísimo a saber que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que sean fans de Kan-Yaman o que simplemente disfruten de las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.